Hola internauta, corren tiempos difíciles para el periodismo en América Latina. Varios países de la región se han subido al carro de las leyes de medios, lo que ha provocado el debate entre aquellos que aseguran que esos textos coartan la libertad de expresión y aquellos que apuestan por el fin de los monopolios como forma de evitar la publicación de información sesgada. Vamos a hablar sobre este asunto con Mauricio Rodas Espinel, director de la Fundación ETO. Hola, señor Mauricio. ¿Qué tal, Azahara? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Encantado de que participe aquí en TRTV News. El gusto es mío. Mauricio, Venezuela, Ecuador, Argentina, ¿toda esa política contra los medios o de medios responde a la misma tendencia o cree que se deben estudiar por separado? Creo que por un lado se enfocan en la misma tendencia en el sentido de restringir las libertades de pensamiento y expresión a Sahara, pero por otro lado creo que también obedecen a ciertas particularidades distintas en el discurso. Es decir, mientras en Argentina, por ejemplo, el argumento que ha presentado el gobierno ha sido el de combatir a los supuestos monopolios mediáticos, en Ecuador, en cambio, el gobierno ha venido manejando el argumento de limitar los supuestos abusos de los medios de comunicación. Es decir, si bien todos se enfocan, como dije en un principio, a limitar la capacidad de los medios de comunicación a expresar voces críticas respecto a las acciones de gobierno, han presentado argumentos distintos para hacerlo en función de las diferentes particularidades locales. Entonces, por lo que estamos viviendo y tal y como usted estaba explicando ahora mismo, que puede ser que las causas o las justificaciones sean diferentes, pero ¿qué panorama nos encontramos en los próximos años en América Latina? Un panorama ciertamente preocupante, Sara. Solamente déjame comentarte lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela, en base a disposiciones que guardan similitud con la nueva ley de medios en Argentina y con el proyecto de ley que ha sido presentado por el gobierno ecuatoriano, es que se decidió, por ejemplo, la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión y recientemente se ha iniciado un proceso conducente al cierre de Globovisión. Hemos visto por parte del presidente Chávez una política consistente de intimidación a los medios de comunicación independientes y evidentemente se teme que lo mismo puede suceder ahora en Argentina y en Ecuador, en donde, como comento, existen rasgos similares a la legislación venezolana en función de la cual se ha venido acorralando a los medios. En el caso ecuatoriano, existen algunas disposiciones ciertamente preocupantes que en algunos aspectos son incluso mucho más restrictivas para las libertades que la nueva ley argentina e incluso que la ley venezolana. A mí hay un artículo que en especial me preocupa sobremanera y es el relacionado con la limitación que tendrían los medios de comunicación para difundir información sobre hechos que hayan merecido una acción por parte de un ciudadano ante un juez. Es decir, si el día de mañana un medio de comunicación divulga información respecto a la cual un ciudadano pueda sentir que sus derechos han sido afectados, este ciudadano podrá interponer una acción judicial o administrativa y con ello el medio de comunicación no podrá volver a referirse a la materia de la controversia mientras dure el proceso a Sahara. Eso en la práctica representaría, por un lado, un acto de censura previa y por otro lado, el fin del periodismo de investigación. Casos emblemáticos en la historia del periodismo mundial, como por ejemplo el de Watergate, jamás hubiesen salido a la luz bajo esta legislación. Es decir, que podríamos decir que la función de los medios de comunicación como fiscales del gobierno está en desuso. O al menos seriamente limitada bajo este nuevo marco legal. Y volviendo al caso Argentina, con su ley de medios que acaba de ser aprobada, que además que pretende acabar con la concentración de medios según el gobierno y el monopolio, pero dice el senador Carlos Reutemann que el texto no respeta la Constitución. ¿Esto es verdad? Sí, ha habido algunos cuestionamientos en ese sentido a Sahara y además también mucha preocupación porque esta nueva ley en realidad haya sido hecha con dedicatoria para debilitar al grupo El Clarín, que como sabemos ha venido manteniendo una línea muy crítica con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero también existe la inquietud respecto a la posibilidad
de que pasemos de una situación de supuestos monopolios privados a una de monopolios públicos en los medios, porque la nueva ley establece un nuevo mecanismo para la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico, bajo la cual el Estado empezaría a jugar un rol muy protagónico en el control de los medios de comunicación. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que si se quiere combatir a los monopolios, deberíamos hacerlo de manera sistemática y coherente, y no permitir, por ejemplo, que en el futuro sea el Estado quien tenga un monopolio mediático. Lo que es obvio es que se le está quitando poder a los medios de comunicación, pero tal y como dice Cristina Kirchner, ¿se le está dando poder a la democracia o se está limitando al fin y al cabo la pluralidad, que es lo que garantiza esa democracia? Yo creo que al limitar la libertad de expresión, el derecho de comunicación, estamos limitando severamente la democracia, Sahara, y la prueba más clara de ello es lo que está sucediendo en Venezuela. A partir de que el presidente Chávez ha venido restringiendo las libertades de expresión de manera tan sistemática, hemos visto un sensible deterioro de los valores democráticos en Venezuela. Yo creo que es muy importante que la comunidad internacional, los medios de comunicación internacionales, los organismos internacionales, de la misma forma que han venido defendiendo la democracia en casos como por ejemplo el de Honduras, ahora dirijan su atención a la discusión de este tipo de leyes por las gravísimas consecuencias que pueden traer para la democracia en América Latina. Mauricio, ¿hay alguna manera de controlar los monopolios o de reglamentar y darle un manejo más responsable al uso de los medios sin caer en la censura? Yo creo, Sara, que jamás podemos pensar que sea el Estado quien regule los contenidos de los medios ni su funcionamiento. Yo creo que si es que empiezan a producirse prácticas monopólicas que evidentemente son negativas, no solamente en los medios de comunicación, sino también en cualquier industria, se tienen que establecer mecanismos claros para evitarlo, pero que de ninguna manera estén encaminados a limitar la capacidad de los medios de comunicación o de cualquier ciudadano para ejercer de manera plena sus libertades de pensamiento y expresión, por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar que en una democracia y en un régimen de libertades es el ciudadano quien tiene la última palabra. Si un ciudadano considera, por ejemplo, que un medio de comunicación está siendo sesgado con la información que difunde, el ciudadano tiene la capacidad de cambiar de canal o de cambiar de emisora. Ese es el poder que tiene el ciudadano en una democracia, y ese es un poder que en cambio no debe tener el Estado, porque si lo tendría, lo que estaría haciendo es censurar las libertades que obviamente son tan importantes de mantener en un régimen democrático. La solución también podría pasar por un consejo en el que estén representadas todas las partes, es decir, la parte privada y también el Estado. Yo le tengo un poquito de miedo a ese tipo de consejos, Sahara. De hecho, en la ley argentina y en el proyecto de ley ecuatoriano, y por cierto también en la ley venezolana, se establece el funcionamiento de este tipo de consejos. Son consejos donde priman mayorías gobiernistas y evidentemente utilizan las regulaciones para sancionar a los medios que no comulgan con la línea oficialista. Entonces yo le tengo un poquito de temor a esa clase de entidades. Yo creo que la solución pasa por el hecho de que los medios de comunicación cuenten con mecanismos de autorregulación que incluya instrumentos como, por ejemplo, códigos de ética, defensores del público, entre otros, mecanismos de autorregulación que sean públicos, que los ciudadanos puedan acceder a ellos, que conozcan cuáles son sus lineamientos, para que si tienen alguna queja la puedan procesar. Creo que también es interesante el mecanismo de las llamadas veedurías ciudadanas, porque obviamente le permiten a la sociedad civil de forma organizada a canalizar sus inquietudes respecto al funcionamiento de los medios de comunicación, pero que no sea el Estado, a través de entes que probablemente responden fines políticos o incluso proselitistas, quienes normen la conducta de los medios de comunicación en lo que tiene que ver con